agradecer al embajador y a su señora por la extraordinaria acogida que nos ha dado, a la Fundación Anastasio de Gracia, a su presidente, y a todos mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy y que me encanta que estén aquí. Bueno, yo sobre todo quería centrar mi intervención un poco, por no repetir un poco las cuestiones que se han dicho, en el momento en que nos encontramos actualmente. Mira, dentro de muy poco va a comenzar su trabajo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, y ahora más que nunca los trabajos de esta comisión se vuelven necesarios debido a la situación no solo en que se encuentran los sistemas de pensiones, sino sobre todo, y hay que decirlo claramente, igual no seré políticamente correcta, Félix, a la ineficacia demostrada por el gobierno del Partido Popular en mantener en equilibrio financiero las cuentas de la Seguridad Social. Por resumir un poco la filosofía en la cual basa UGT el planteamiento de todas las propuestas que hemos elaborado, es el siguiente, es decir, resulta tremendamente injusto que por 4 años, los últimos 4 años en los cuales los déficits de la Seguridad Social se han disparado de manera astronómica, se esté planteando actualmente el debate de recortar a futuro las pensiones de trabajadores que han cotizado en la Seguridad Social, que ha sido largamente sedentaria desde los años 60, que todos los gobiernos sin exclusión han utilizado esos excedentes para las respectivas políticas sin que después se hayan reingresado nuevamente a la caja de la Seguridad Social. Y para la OGT, como decía, resulta tremendamente injusto en este escenario plantear recortes o plantear reconfigurar nuestro sistema de pensiones tal y cual es, como digo, únicamente por los 4 últimos años de déficit que, desde luego, tienen puesto en jaque el sistema. En este sentido, desde UGT hemos planteado pues, toda una batería de soluciones que plantean 3 escenarios. El primero es que, como digo, en UGT estamos en contra de los recortes, y no es cierto que no haya recortes, los recortes se plantean ya, es decir, de cara a enero del próximo año las pensiones de este país, sin nada, los remedios van a revalorizarse con un 0,25%. La propia previsión de inflación del gobierno sitúa la inflación en enero del año que viene entre el 1 y el 1,6%. Esto supone, pues, en el mejor de los casos, entre un 1 y un 1,4% de pérdida de poder adquisitivo, llámese recorte de todas las pensiones de este país, algo a lo que UGT hemos reaccionado de manera inmediata ante los mensajes opacos del gobierno que planteaba en un inicio incluso dudas jurídicas para la posible revalorización de las pensiones con un gobierno en funciones, pero que a instancias nuestras, es decir, nosotros como organización sindical conjuntamente con comisiones, le hemos pedido al gobierno, que es sabedor de la inflación que ya el año próximo se va a producir, que actualice las pensiones con el IPC real y con una cláusula de revisión al final de año, para que, si efectivamente, como dice el gobierno, no quiere que se recorten las pensiones, pues predique con los hechos y ya las actualice a IPC en enero. Dado que esta respuesta no se ha producido, hemos planteado una proposición de ley al Parlamento que ha gozado del apoyo de 178 parlamentarios, que son actualmente una mayoría política en el Congreso, y que, dado que las cámaras finalmente pues se ha constituido un gobierno y no ha habido esa amenaza existente o latente que existía de unas terceras elecciones, esta proposición de ley podrá verse en el Congreso y tendremos que ver efectivamente cuál es la posición del gobierno en materia de recortes de pensiones. Esto, como decía, en el más corto plazo, puesto que enero está prácticamente ahí, la vista de la proposición de ley es prácticamente inmediata, pero no es menos urgente y más inmediato el hecho de que las cuentas de la Seguridad Social tienen un profundo desequilibrio. Como decía, los déficits se han disparado, se plantea que este año puedan llegar incluso a los 18.000 millones, y es necesario que el gobierno dé respuesta. Por cierto, de momento no se ha aportado desde el gobierno ninguna solución, algo que dispara sobremanera la falta de confianza en el sistema y la incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones. Esta y otras jornadas se enmarcan en ese clima verdaderamente negro en cuanto al futuro de las pensiones que se ha estado creando, alimentado por supuesto del sector económico ávido del negocio de los 85.000 millones que solo las pensiones de jubilación suponen cada año. Pues bien, en este sentido, desde UGT hemos planteado 3 medidas que no necesitan ni siquiera la vista o el debate del Pacto de Toledo, es decir, son medidas de gestión
que desde luego sí, y hago un inciso aquí, con anterioridad se hubiera producido el blindaje de la financiación del sistema de seguridad social, estas políticas que se han llevado por los gobiernos que han ido a gastar, porque ese es otro de los reales problemas, es decir, no solamente son problemas de caída del empleo, de la precariedad del empleo sobre todo, sino también de que se han destinado dinero de la seguridad social a pagar cosas distintas a la seguridad social. Esto está en la historia de todos los gobiernos, también del gobierno del Partido Popular. Pues bien, como digo, si se hubiera blindado las cuentas de la seguridad social con anterioridad, algo que vamos a plantear en el Pacto de Toledo de COGT, pues no se podrían haber costeado las bonificaciones a las empresas por la contratación de desempleados con coste a la seguridad social, ni tampoco se estarían pagando el mantenimiento de todos los gastos de la seguridad social, también con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. O, por ejemplo, se hubiera tenido en cuenta que anualmente hay 26.100 millones de rentas que corresponden a los salarios más altos de este país, que estando por encima del máximo de la base de cotización no cotizan absolutamente nada a la caja de la seguridad social. Estas tres medidas, si se hubieran aplicado el año pasado, hubieran reducido prácticamente el déficit al cero, puesto que hubieran recaudado para las arcas de la seguridad social una cantidad casi equivalente al déficit del año pasado, que estuvo en 16.000 millones. Por tanto, con eso demostramos que el problema de la seguridad social también es un problema de mala gestión, es decir, con una gestión eficiente, con las políticas adecuadas, no solo no habría déficit, sino que además, probablemente, si se hubieran realizado también otras políticas, por ejemplo, en la época en que más ha crecido el paro, en que ha habido esta crisis del empleo sin precedentes, pues se ha recortado desde este gobierno la prestación por desempleo, se recortó muchísimo el gasto. En concreto, la cobertura de la prestación por desempleo en 2011 se situaba en el 78,4%, actualmente está por debajo del 54%, lo cual supone que, como las prestaciones por desempleo también cotizan a la seguridad social, este recorte del gasto en desempleo ha supuesto una bajada en la recaudación de la seguridad social de otros 4.000 millones. Por tanto, si solo se hubiera mantenido una política adecuada en materia de desempleo, la seguridad social no solo estaría en equilibrio, sino que el año pasado hubiera tenido superávit, que hubiera engordado, no mermado contrariamente, que es lo que ha hecho este gobierno, lo que es el fondo de reserva. Y por último, un tercer escenario más a medio plazo y que parece que se va a desarrollar de manera inmediata, que es el debate en el seno del Pacto de Toledo. Mira, para COGT es urgente y necesario que en el Pacto de Toledo se supere de una vez el tabú que existe, y no le encuentro otra explicación, porque somos el único país del entorno europeo donde las cotizaciones que sirven para pagar las prestaciones contributivas, las pensiones contributivas, no se ven complementadas con ningún ingreso procedente del presupuesto general del Estado o, en definitiva, de los impuestos. Eso tiene que plantearse de manera importante en el debate del Pacto de Toledo. Es la única opción que tenemos para que a corto y a medio plazo nuestro sistema sea solvente. Esos son sistemas que se utilizan en todos los países del entorno. Concretamente en Francia existe la contribución social generalizada al impuesto, que anualmente es responsable del pago del 35% de las pensiones de este país, algo que podría hacerse en España y que de alguna manera saldaría hasta que de nuevo el equilibrio del sistema se alcanzara, vía las políticas que realmente son necesarias y de las que realmente hoy pues todavía se ha hablado poco aquí, porque el problema real es que, mira, la primera parte de la crisis, es decir, cuando se destruyeron los 3,5 millones de empleo, cuando se perdieron las cotizaciones, las estadísticas nos dicen que no bajó tanto la recaudación de la seguridad social como cuando se promulgó la reforma laboral. Es a raíz de ese momento donde la precariedad excesiva del mercado laboral, donde por mucho empleo que se cree no se recuperan las cotizaciones, puesto que los salarios son muy bajos, ínfimos, incluso por horas. La mayoría de los empleos que se crean son temporales y a tiempo parcial. Por tanto, hay que plantear las soluciones a largo plazo en materia de recuperación de un mercado de calidad, que sea un mercado laboral de calidad, que sea un empleo digno y con subidas salariales realmente potentes. Y por último, dentro del Pacto de Toledo plantearemos que se haga un refuerzo jurídico del pacto. Queremos que los futuros gobiernos no puedan, como hizo el gobierno del Partido Popular en 2013, obviar la existencia del órgano, de este órgano de consenso
y diálogo en materia de pensiones, y que a futuro los acuerdos adoptados en el seno del Pacto de Toledo tengan una fuerza jurídica suficiente como para que no puedan ser objeto de vulneración. Esto también es parte del blindaje que queremos hacer en UGT. Y por último, plantear la derogación dentro del Pacto de Toledo de dos aspectos que son para nosotros inconstitucionales, puesto que la Constitución española en materia de pensiones es muy estricta, es decir, sabedora de que las cotizaciones son de todos los trabajadores, marca la diferencia de que éstas no pertenecen a los estados, encargándole a los gobiernos de turno el deber de velar por la buena gestión y administración del sistema de la seguridad social. Y desde luego para UGT esto no contempla ni mucho menos el recorte, ni mucho menos el fraccionamiento del sistema, como también se ha planteado en algunos momentos, ni el cuestionamiento del futuro del mismo. Por tanto, dos aspectos clave que consideramos inconstitucionales de la reforma del PP y que serán responsables del recorte a futuro hasta la mitad de las pensiones que actualmente se cobran, como son el factor de revalorización que ahora actúa al 0,25, como decía, a primeros de año, el índice de revalorización, y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en enero de 2019 y que será responsable a partir de su entrada en vigor de que las pensiones, si en 2011 un pensionista cobraba aproximadamente el 80% de su último salario, lo que se llama salario de reemplazo, en 2060 aproximadamente esta cantidad estará en un 48% de su último salario, lo cual es un recorte insoportable, es un escenario de pensiones futuras en España verdaderamente mínimas y recortadas, que hacen que obligatoriamente tengan que compensarse con sistemas privados de pensiones contra el escenario contra el cual, desde luego, en UGT estamos franca y claramente en oposición.